Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta serie estamos comentando algunas cosas sobre la tabla periódica de los elementos químicos. Sabéis que la tabla periódica se la debemos al científico ruso Mendeleev y la primera versión de la tabla periódica de elementos que se publicó en marzo de 1869 era distinta a la actual porque solamente tenía 63 elementos, que eran los que se conocían en aquel momento, y además estaban los elementos ordenados por peso atómico creciente. En la tabla periódica actual, que es esta que tenéis aquí, lo que tenemos son un total de 118 elementos y estos elementos están ordenados por número atómico creciente. El número atómico viene indicado por estos números. Fijaos que el hidrógeno, que es este de aquí, tiene un número atómico de 1. Después vendría el helio, que tiene un número atómico de 3. Y los siguientes son número atómico 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al 118. Bueno, pues como os decía, en este vídeo vamos a hablar brevemente de cómo está organizada la tabla periódica. En la tabla periódica nos vamos a encontrar, si miramos en horizontal, filas, a las filas le llamamos periodos, y si miramos en vertical vamos a tener columnas. A las columnas les llamamos también grupos o familias. Tenemos en la tabla periódica 7 filas o periodos, y fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos en horizontal, ¿sí? De tal forma que los elementos que están en una misma fila, en un mismo periodo, van a tener el mismo número de capas electrónicas. Vamos a mirar un poco con calma cómo está organizado todo esto. Mirad, en el primer periodo, que sería la primera fila, fijaos que solamente tenemos dos elementos. Tenemos el hidrógeno, que es este de aquí, y tenemos He, el helio, que es este de aquí. En el segundo y en el tercer periodo, fijaos que lo que tenemos son 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este de aquí, lo mismo. Y luego, en el cuarto y quinto periodos, en la cuarta y quinta fila, lo que tenemos son 18 elementos. Si los contáis, aquí hay 18. Mientras que el sexto y el séptimo pueden contener hasta un total de 32 elementos. Así que recordad, las filas horizontales son los periodos. Tenemos también columnas. A las columnas les llamamos grupos o familias. Y es muy importante en la tabla periódica mirar por columnas, porque resulta que los elementos que están en una misma columna, en un mismo grupo, van a tener propiedades químicas similares porque tienen el mismo número de electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que están en la capa más externa y son los responsables de las propiedades químicas del elemento del que estemos hablando. Aquí, en esta tabla, os he puesto los nombres de los grupos de la tabla periódica, de cómo se llama cada columna. Y lo vamos a comentar ahora dentro de un momento. Fijaos, nosotros vamos a poder distinguir en la tabla periódica elementos representativos, que son estos de aquí, elementos de transición y elementos de transición interna. Esto, que un elemento sea representativo o de transición interna, lo va a determinar su configuración electrónica, que es la forma en la que están colocados los electrones de ese elemento. Fijaos que los elementos representativos son los que están en las columnas 1, 2 y de la columna 13 a la columna 18, es decir, que son estos de aquí y son estos de aquí. ¿Vale? Al grupo 1, a la columna número 1, le llamamos elementos pertenecientes al grupo de los metales alcalinos. El número 2 son los metales alcalinotérreos. Ahora, saltamos al número 13 porque estamos en los elementos representativos, ¿vale? Y el grupo número 13 es el de los elementos térreos. Aquí estarían los elementos carbonoideos, estos son los elementos nitrogenoideos, los del número 16 son los elementos calcógenos o anfígenos. Los del grupo 17 son los elementos halógenos. Y en el grupo 18 tenemos los gases nobles. Estos son, como decimos, los elementos representativos. Fijaos que aquí, en el medio de estos dos grupos de elementos representativos, tenemos a los elementos de transición. Y estos elementos de transición interna que estáis viendo aquí, que son la fila de los lantánidos y la fila de los actínidos, deberían estar colocados aquí, en las casillas 57 y 89. Lo que pasa es que si los colocásemos ahí nos quedaría una tabla periódica muy larga y muy poco manejable. Entonces, siempre los vais a ver, lo que se hace es se quitan de aquí y se colocan aparte. Pero su sitio sería aquí, en estas dos casillas que estoy marcando ahora. Estos son, como decimos, los elementos de transición interna. Una vez que ya sabemos los nombres de los grupos
de los elementos representativos, vamos a comentar el nombre de los elementos de transición. Los elementos de transición, que son estos que están aquí marcados en naranja, que son desde el grupo 3 hasta el grupo número 12, ¿vale? Reciben el nombre del elemento que está aquí arriba. Por ejemplo, en el grupo 3, estos de esta columna son la familia del escandio, estos de aquí del grupo 4 son la familia del titanio, y así con todos, ¿vale? Grupo 5, familia del vanadio. Grupo 6, la familia del cromo. Después vendría la familia del manganeso, después la familia del hierro, después la familia del cobalto, después aquí estaría la familia del níquel, la familia del cobre y la familia del zinc, ¿vale? Así que reciben el nombre de el elemento que está más hacia arriba. Y ahora, dependiendo del nivel en el que estéis estudiando la tabla periódica, lo que os voy a comentar ahora puede que os interese o puede que no. Si no vais a estudiar configuraciones electrónicas, pues esta parte os la podéis saltar. Pero si ya sabéis manejaros con las configuraciones electrónicas, si sabéis lo que es esto y ya habéis utilizado este diagrama de Moller, entonces os va a interesar esto que os voy a contar ahora. Recordamos brevemente que la configuración electrónica es el modo en el que los electrones de un átomo se van a distribuir alrededor del núcleo. Y según el modelo atómico actual, que es el modelo atómico mecano-cuántico, tenemos distintos orbitales que van a estar, que los electrones pueden ocupar. ¿Vale? Usamos el diagrama de Moller para saber cómo se van distribuyendo los electrones en los distintos orbitales. Pues fijaos que si nos cogemos la tabla periódica y hacemos la configuración electrónica de los distintos elementos, vamos a obtener una serie de bloques. Estos bloques nos van a indicar cuál es el último orbital en el que se encuentran los electrones de valencia, que son los electrones de la capa los electrones más externos, los que están más alejados del núcleo. Recordad que hay orbitales S, P, D y F. Bueno, pues tenemos un bloque S, ¿vale? O sea, hay elementos que tienen los electrones de valencia en orbitales S, que son estos de aquí, ¿vale? Los elementos representativos de los grupos 1 y 2. Fijaos que os los he marcado en azul. Estos de aquí pertenecen al bloque S. El helio también pertenece al bloque S. Tenemos un bloque P, ¿vale? En el bloque P estarían los elementos de los grupos del 13 al 18, excluyendo el helio, ¿vale? Estos son los elementos del bloque P, los que están en el cuadrado de color marrón. Tenemos un bloque D, que se correspondería con los elementos de transición, y tenemos un bloque F, que serían los elementos de transición interna. Estos son los que tendrían los electrones de valencia en orbitales F. Fijaos que sabéis o deberíais saber que en un orbital S caben dos electrones, y eso lo que quiere decir es que en la naturaleza nos vamos a encontrar dos elementos de este bloque S en cada nivel. Es decir, si os fijáis aquí, en el primer nivel tenemos el hidrógeno y tenemos el helio. En el segundo tendríamos estos dos, en el tercero estos dos, en el cuarto estos dos, en el séptimo nivel tendríamos estos dos, ¿vale? Para el bloque P, el orbital P, en un orbital P caben 6 electrones. Y en la naturaleza nos vamos a encontrar en cada nivel 6 elementos de ese bloque. Fijaos que para el nivel 2, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí otros 6, aquí otros 6, aquí otros 6. Para el bloque D, en un orbital D caben 10 electrones. Y eso lo que quiere decir es que nos vamos a encontrar en la naturaleza 10 elementos de este bloque en cada nivel. Y para el bloque F, en el que en un orbital F nos caben 14 electrones, pues nos vamos a encontrar 14 elementos de este bloque en cada uno de los distintos niveles. Bueno, y con esto de los bloques de la tabla periódica según la configuración electrónica, terminamos este repaso que os quería hacer de cómo está organizada la tabla. Espero que os haya sido un vídeo de utilidad. Si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.